Bienvenidos amigos al canal Fahrenheit 451. El título del canal es en homenaje a la novela del escritor estadounidense Ray Bradbury. Escribió una novela distópica en un futuro lejano donde hay unos bomberos que queman libros. Esa es su misión. En vez de apagar incendios, quemar libros, quemar el conocimiento. Y decía Heinrich Heinz, un escritor alemán, que donde se comienza a quemar libros, se termina quemando a los hombres. Porque los libros son las voces, la libertad, la voluntad y la expresión del pensamiento de los hombres. Hoy y durante varias secciones, durante varios videos, voy a tratar escritores dominicanos que han escrito textos que considero trascendentes. Este texto del director del taller literario César Vallejo y mi profesor durante muchos años de literatura, Miguel Antonio Jiménez, en su libro Caída agonizante, Desolación. Voy a leer este texto y me voy a detener en cada una de sus palabras, cada uno de sus versos, y voy a analizar su significado. Y agotado y rendido y casi muerto, abandonado en la sal de mi ser, tomo esta letra viva, tomo este verso así, como el hielo de vidrio que simula la sangre, cortando como el frío semejanzas del odio, como una queja lenta que hace metal la forma, herido en la neblina del sistema, y roto y tendido y abollado en las rancias colinas del insomnio, como una sombra colgado de la noche, repito la plegaria que me conversa Dios, por la silueta fértil que hace piedad la llama, por la máquina misma que se queda en los sueños y trabaja en detalles la posible quimera, en la agónica página que tala voluntades, como un gotero eterno que suspende su canto, para oír el delirio de un poeta que late en esta orilla sorda donde rueda mi grito, en un oscuro tiempo, en una llaga oída que la nada escudriña, en esta noche muerta que se clava en mi ánimo como una repetida soledad universo, cuando tú te derrumbas en el resto del tiempo. Analicemos el comienzo del texto. Y agotado y rendido y casi muerto. ¿Qué causa en nosotros este verso? ¿Qué emociones despierta? ¿Y cómo las despierta? El polisíndento. Un recurso literario consistente en la repetición de la conjunción y agotado y rendido y casi muerto. Además de adjetivos con una fuerte carga emocional, agotado, rendido, casi muerto. Hay un texto de Amado Alonso, en el texto sobre la poesía de Pablo Neruda, un ensayo fundamental de la estilística, que nos dice que cada emoción en un poema se le puede poner un número de intensidad. Y si yo tuviera que ponerle un número de intensidad a la emoción agotado, diría que tiene un 2, a rendido que tiene un 3 y a casi muerto un 4. Del 0 al 5, estuviera diciendo, en una escala como esta. Pero ¿qué pasa? Después de esto, que va un increciendo, como en la música, se utiliza ese término, también en la poesía, porque todo es uno. En las artes, todo está relacionado.
Y así mismo como existe un increciendo en la música, existe en la poesía. Tomo, abandonado en la sal de mi ser, tomo esta letra viva, tomo este verso así, como el hielo de vidrio que simula la sangre, cortando como el frío semejanzas del odio, como una queja lenta que hace metal la forma. Abandonado se encuentra el poeta y dice que está en la sal de su ser, la sal como un símbolo negativo. Nadie quiere tragar sal. Así. Azúcar sí, dulce sí, miel sí, serían símbolos positivos, deliciosos. Hay que analizar esa semiótica, esos signos y símbolos presentes en el texto. Entonces, dice, herido en la neblina del sistema, y roto, y tendido, y abollado. Ahí la carga emocional está mucho más fuerte, porque no es lo mismo estar abandonado que estar roto. Podemos estar abandonados y seguir adelante. Podemos estar solos y sentirnos bien en la soledad. Pero estar roto significa estar fracturado emocionalmente, fracturado psicológicamente. Ya no somos los mismos. Y tendido y abollado. Imagínense que uno está tendido como una percha, como una camisa en una percha, así. Ya uno se siente que ni se está sintiendo su cuerpo. Y dice después, y abollado, como un automóvil, con un hoyo, así abollado, o como una pelota de basquetbol o fútbol, que está abollada. Es un aspecto físico, pero también psicológico. Existe ese factor, ese elemento que se puede ver, que hay un elemento físico y psicológico, más psicológico en este caso por el contexto que físico, pero nos da esa impresión y esa visión de, sí, eso es algo, una metáfora totalmente visual y táctil. En las rancias colinas del insomnio, aquí ya hay una indicación de por qué se está viviendo esta situación, el insomnio. Una enfermedad que afecta a tantas personas en el mundo y que este poeta ha sabido, a través de la palabra, de las metáforas y del manejo, expresar. Como una sombra colgado de la noche. Asimismo está la persona que está viviendo esta situación. Como una sombra colgado de la noche. Repito la plegaria que me conversa Dios. Y fíjense, Dios en minúscula en el texto. Está en minúscula. Eso quiere decir mucho. Si se pone a Dios en minúscula, se está haciendo un acto de rebeldía o de duda o de cuestionamiento. Las minúsculas y las mayúsculas nos están indicando siempre algo. Por la silueta fértil que hace piedad la llama, por la máquina misma que se queda en los sueños y trabaja en detalles la posible quimera, en la agónica página que tala voluntades. Esa máquina que nos produce los sueños y las tormentas mentales y no nos deja conciliar el sueño. Es un poema acerca del insomnio, es un poema acerca del dolor psicológico que causa este padecimiento. Como un gotero eterno que suspende su canto
Imagínense ese gotero cayendo. ¿Lo están viendo cayendo? Cada gota cayendo. Esa repetición, esa monotonía de cada noche pasársela en vigilia terrible. Para oír el delirio de un poeta que late en esta orilla sorda. Esa soledad, ese aislamiento está en esa orilla sorda. El poeta está latiendo, pero no se está escuchando el latido. Donde rueda mi grito. El grito va rodando, rodando. El grito se materializa y se convierte en una rueda. Y va rodando y rodando. Pero no llega a ningún lugar. A ningún lugar. En una llaga oída que la nada escudriña. En un oscuro tiempo. En esta noche muerta que se clava en mi ánimo. Siguen las metáforas sobre lo oscuro, sobre la noche, sobre no poder conciliar ese sueño. Y la palabra clave es clava, clava en mi ánimo. Porque lo va deteriorando. Cuando un ser se ha sometido al insomnio, no hay algo que deteriore más la salud mental que el insomnio. Como una repetida soledad de universo. Ya no es algo individual, ya es algo universal. Un ser humano representa a todos los seres humanos. Entonces, él se está ya poniendo a nivel universal, como una repetida soledad de universo. Lo que él está viviendo lo están pasando millones de personas en el mundo. Como cuando tú te derrumbas en el resto del tiempo. Entonces, ¿quién es ese que se derrumba? Ese es un interrogante que yo no he podido descubrir después de leer este poema durante años. Y los invito a ustedes a descubrir, porque ustedes también tienen ese su análisis. Pero podría decirles algo que tal vez es una proyección psicológica. Cuando tú te derrumbas en el resto del tiempo, sea cuando él se derrumba en el resto del tiempo. Ese resto del tiempo es el insomnio. Ese tiempo es la soledad. Ese tiempo es un ser viviendo la experiencia de una desolación y de una caída agonizante. Muchísimas gracias.